tema de hoy es un tema bastante complejo, es un tema grande que surge en la Convención de Viena. Esto ya estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial. Ya habían algunos antecedentes, sin embargo, post la Segunda Guerra, con el comercio que estaba fluyendo en ese momento, se vieron en la necesidad, pues, de incluir a países dentro de organizaciones de comercio. Y bueno, a raíz de los tratados de comercio surgen los tratados en materia fiscal. De hecho, bueno, en el caso de nuestro país, los tratados que hay, muchos se derivan de comercio exterior, por ejemplo, de América del Norte, y de ahí ya se va definiendo con cada país cada uno de los tratados que hay. Pero bueno, antes de entrar a esta materia, a la que próximamente vamos a dar ya bien el curso en forma, con algunos ejemplos prácticos. Ahorita también les voy a dar un ejemplo práctico. Sin embargo, antes de entrar al tema, pues debemos entrar con todos los fundamentos de la materia, ¿no? Entonces, vamos a regresarnos a la carrera, incluso un poquito antes, a la prepa. Algunas materias ya lo están viendo. Sobre todo, no sé si en el live alguien me puede decir si de área, me parece que es área 3, la que ven ciencias administrativas. Pueden participar, adelante, es interactivo, también para que me digan sus preguntas conforme vayan saliendo el tema. Entonces, bueno, no sé cuál es el área, si alguien me puede decir. A ver, aquí en el chat. Si gustan, pueden ir diciendo, pero bueno, el punto es que nos vamos a regresar hasta la Constitución, desde ahí vamos a ir empezando. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia, como si fuera esto una consulta, porque la mayoría de las veces en qué se va a plasmar lo que nosotros estamos explicándole a un cliente, porque generalmente ya cuando se ven estos temas prácticos, a veces ya no es tanto por una empresa, a veces ya no es tanto para trabajar en algún corporativo o con alguna persona de forma subordinada. Muchas veces ya en esta materia ya te piden algunas consultas, pero ya a nivel profesional. Pues tú tienes que facturar, tú tienes que enviarles un documento, un entregable, y en pues tenemos que ir desde el principio hasta el final. Entonces, el principio es, como todos sabemos, en dónde nacen los impuestos, al menos hablando de México, en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política, en que nos dice que todos debemos de contribuir para el gasto público de manera proporcional y equitativa conforme dispongan las leyes. Entonces, partimos aquí de la Constitución. Es importante entender que es primero la Constitución y, bueno, vamos a ver los tratados en qué orden van, porque también hay que revisar la jerarquía. Pero después nace el artículo 73, la fracción 7, que es el Congreso, el que tiene la facultad para imponer contribuciones para cubrir el presupuesto, en este caso la Cámara de Diputados, y el artículo primero, ya entrando en materia fiscal, que nos dice quiénes están obligados al pago del impuesto sobre la renta. Entonces nos dice que son los residentes en el extranjero, obviamente hablando también de los nacionales, pero en cuanto a nuestra materia, quienes están obligados al pago del ISR son los residentes en el extranjero respecto de qué, de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situada en territorio nacional. Ahí tenemos que analizar muy bien, y esta es la clave de la materia, qué tipo de ingreso. Y algunas otras claves ya específicas dentro de este tipo de ingresos para saber cuándo vamos a considerar si existe fuente de riqueza situada en territorio nacional o si no. Porque puede ser que se derive fuente de riqueza o residencia fiscal. Tenemos que poner mucha atención en cuál de los dos se da, porque aunque puedas librar uno, la autoridad te puede agarrar por el otro. Entonces, pero hay maneras de que con ninguno de los dos pueda ser objeto de tributación, que no trata, en este caso de esta materia, de evadir jamás, ni tampoco de eludir fiscalmente nada. Simple y sencillamente es que no se paguen los dos países. Generalmente los tratados también tratan de atraparte, vamos a llamarle atrapar, a ubicar tu ingreso, o como dicen los abogados, que se actualice el supuesto. Entonces, cuando se actualiza un supuesto en el que se detona un impuesto o en el que se detona fuente de riqueza o residencia fiscal,
pues entonces es donde vamos a entrar con los tratados, pero no tratan de que no se pague, solamente hay un artículo que habla de eso, y muchas veces no se paga, pero en el país en el que están realizando la operación, sin embargo, sí se paga en el otro país, entonces tampoco se trata de evadir ni nada por el estilo. De hecho, en la actualidad, la autoridad mexicana ha puesto muchas reglas adicionales a lo que ya se viene haciendo en los tratados, y las está estableciendo en reglas misceláneas. Pero, ojo, también es algo que tenemos que ver, y cuando pasemos como tal al curso, en el otro, esta es la plática, pero este es una pequeña introducción, vamos a ver que la resolución miscelánea a veces sí aplica, pero hay veces en las que no. Entonces es importante estar muy focus con eso, porque si no es donde nos van a estar agarrando para determinar algunos ingresos. No, perdón, para determinar ingresos. Bueno, entonces ya entramos en materia del artículo 1. ¿Qué nos dice la fracción tercera? ¿Quiénes? Las personas físicas y morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos. ¿Quiénes nos interesan? Residentes en el extranjero respecto de los ingresos procedentes de forma de riqueza situados en territorio nacional cuando no tengan un establecimiento permanente o cuando teniéndolo dichos ingresos no sean atribuibles a este. Bueno, aquí tenemos que ver también qué es un establecimiento permanente. ¿Alguien tiene una idea que me pueda decir? ¿Alguien que me quiera decir qué es un establecimiento permanente o qué entiende por establecimiento permanente? Digo, sé que varios de aquí ya lo han visto, lo han aplicado, digo, esto no es nuevo, pero al final del El día... establecimiento para siempre permanente es cuando una persona vive permanente en el extranjero. No, bueno, en este caso lo que busca la ley, o sea, es si tú tienes presencia de alguna manera en el país, porque hay muchas operaciones que vienen, hacen en México, pero pareciera que no están en México constituidos porque no tienen RFC, porque no tienen acta constitutiva en México, sin embargo, aquí están haciendo negocios. Entonces, lo que trata la autoridad es regularlos a través del establecimiento permanente. A ver, mira, aquí está en el texto, se considera, perdón, es que no lo puedo abrir, chat, aquí está, acá. Se considera establecimiento permanente cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen actividades empresariales o se presten servicios personales independientes. Efectivamente, ¿quién nos lo regula? Bueno, el artículo 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos dice lo que es este establecimiento permanente. Y bueno, hay muchas reglas que nos podemos ir a miscelánea, nos podemos ir a reglamento, en las que nos dicen qué es específicamente ya, o cómo se puede caer en este establecimiento permanente. Nos dice que hay actividades que no deberían de serlo y otras que sí. ¿Cuáles no deberían de serlo? Bueno, las actividades preparatorias o auxiliares. Es decir, o bueno, ¿cuáles no? ¿Cuáles no? Por ejemplo, estas actividades que son preparatorias auxiliares, sí deberían de considerarse dependiendo del tipo también de giro, porque no nada más es como que fuera general, sino también hay reglas específicas que nos dicen. Entonces, si tú tratas de salirte del establecimiento permanente, ya hablando en temas prácticos, vas a argumentar que tu actividad como tal es preparatoria o auxiliar. Con esto vas a tratar de que no te agarren con un establecimiento permanente. Sin embargo, bueno, si esta actividad se parece a la actividad que hace sobre todo corporativos, porque principalmente los tratados casi siempre o son corporativos o son personas físicas ya con negocios importantes o son empresas pequeñas, pero que muchas veces si vemos las ramificaciones de la estructura llegamos a empresas grandes, muchas empresas que incluso se crean, les llaman Special Purpose Vehicle, que no es otra cosa más que empresas creadas con fines específicos y muchas veces son para eludir este tipo de establecimientos. Vamos a irnos a la definición de la ley como tal. No voy a estar leyendo porque creo que es muy aburrido, sin embargo, voy a decir qué es lo principal. Se considera establecimiento permanente, entre otros, sucursales, agencias, oficinas, fábricas, talleres, instalaciones, minas,
Minas, digo, en ese tipo de industria es muy difícil que te logres salir por la cantidad de dinero y por los recursos de los que se están hablando. Digo, creo que hemos visto hace poco que se estaba hablando del litio, de la reforma energética. Aquí no te sales, aquí pagas porque pagas, pero sin embargo puedes analizar la opción de aplicar el tratado. Entonces, si el tratado te lo permite, por mucho que te digan que tienes que entrarle, no hay manera si está permitido, pero les digo, hay que analizar bien. Ahorita vamos a ver cómo se analiza un tratado y cómo se aplica sobre todo, pero regresando al tema, el taller, instalación, mina, cantera o cualquier otro lugar de exploración, extracción, explotación de recursos naturales. Todo lo que es, como les decía, recursos naturales, va a ser muy difícil que nos salgamos. Si alguien en el grupo, por favor, tiene alguna experiencia, si está trabajando en hidrocarburos, si está ahora en las energías renovables, en algún corporativo que nos pueda decir si ha visto algo similar, por favor háganoslo saber, porque normalmente aquí todo el ingreso, todo es siempre retención. Entonces, bueno, una vez tocado el tema de lo que sí es establecimiento permanente, cuando un residente en el extranjero actúa en el país a través de una persona física o moral distinta, ojo aquí, distinta de un agente independiente, se considera que el residente en el extranjero tiene un establecimiento permanente. Todos los agentes, por ejemplo, un agente aduanal, regularmente lo que es mercancías, no como tal necesariamente trata de un ingreso para efectos de tratados internacionales. Sin embargo, para efectos del establecimiento permanente, sí. Entonces, hay ciertas reglas que nos dicen cuándo un agente independiente va a ser considerado como tal establecimiento permanente. La clave aquí es, lo que se da casi siempre en la práctica, es que el agente independiente, y le voy a poner entre comillas independiente, está recibiendo sus ingresos independientemente del resultado que éste obtenga. Es decir, hay negocio. Entonces, cuando se da este tipo de situaciones, generalmente sí se constituye un establecimiento permanente. ¿Cuál es el criterio de la autoridad? Oye, tú estás vendiendo regularmente tus servicios y no importa si hay o no importaciones. No importa si tú tienes importaciones o no, si tú estás teniendo menos, esta empresa, este establecimiento, que ya lo va a considerar como tal, te está pagando. Entonces, ¿cómo es posible que si tu resultado sigue bajando o no tienes operaciones, se te esté pagando como tal? Entonces, para mí, SAT, tú tienes un establecimiento permanente en México y eso detona que te traten igual que cualquier otro contribuyente estando en México. Entonces, eso es un establecimiento permanente. Bueno, hay otros tipos también de consideraciones para poder tratar que los vamos a ver ya en materia dentro del curso, pero si no aquí nos vamos a desviar. Entonces, estábamos hablando ya de un establecimiento permanente conforme a las disposiciones fiscales actuales en la ley del impuesto sobre la renta. Bueno, los temas de los que vamos a tratar son estos fundamentos en materia fiscal de la ley del impuesto sobre la renta, también algunos tratados internacionales y algunos conceptos también como en el extranjero, como figuras transparentes, algunos ejemplos prácticos con LLC, que no son otra cosa más que un similar de las sociedades de responsabilidad limitada mexicana. Estas empresas también, Stevie comentaba, que son creadas especialmente para ciertos fines. Hay que tener mucho cuidado, y esto ya es un poco práctico, cuando estamos trabajando con empresas que se crean con un fin, digamos, ajeno. Déjame echar el aceito. Sí, ¿se escucha? ¿Alguien preguntó? ¿No se escucha bien o preguntaron algo? Bueno, les comentaba, si nosotros vemos que existe alguna empresa que se dedica exclusivamente a un área del negocio, tenemos que preguntarnos siempre si se relaciona con lo principal y si no está aprovechando algún tratado o si no está aprovechando alguna disposición o alguna regla que haga que evite que se pague el impuesto y se hace una estrategia como tal que va enfocada hacia todas las operaciones, verlas, digamos, en ese caminito de que no está apegada o tan apegada a lo que hace el corporativo.
Si tenemos, por ejemplo, una empresa que está trabajando de Estados Unidos hacia México, en la que sus empleados prestan servicios, en la que hay venta de mercancías, es una empresa normalita, no vamos a tener operaciones, digamos, muy complejas, pero en la que está haciendo su operación normal y de repente ves que tiene una operación en El Salvador, pero en El Salvador no vende mucho una vez que analizas los ingresos. ¿Por qué lo está haciendo hacia allá? Ah, es que está aprovechando. Cuando está aprovechando que hay algún tratado o que hay algún paraíso fiscal, que también lo vamos a ver más a fondo en el curso, entonces hay que preguntarnos si realmente cumple con ley o no, porque entonces no van a aplicar ningún tratado y al contrario, va a ser perjudicial. Entonces también hay que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, regresando a lo que estábamos en materia del impuesto sobre la renta, una vez que ya se determina si hay o no establecimiento permanente, que es lo que también estábamos hablando ahorita, hay que preguntarnos si tiene residencia para efectos fiscales o si solamente va a pagar a través de una retención de impuestos sobre la renta. Entonces, ¿cómo vamos a saberlo? Analizando primero si cuánto tiempo ha estado la persona. En el caso, por ejemplo, de personas físicas, tenemos que analizar si desde que llegó la persona, desde que llegó a México, a cualquier lugar del país. Como son leyes federales, aplican en todo el país. También vamos a ver en el tema la jerarquía de las leyes. Vamos a ver, como comentábamos al principio, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sí, pero también la ley del impuesto sobre la renta. ¿A qué nivel? Vamos a verlo caso por caso. Y si existe algún tratado para evitar la doble tributación, normalmente los tratados se basan en el modelo convenio de la OCDE. ¿Y qué nos dice el modelo convenio? ¿Qué nos dice la Constitución? ¿Y qué dice la Corte respecto del nivel al que tenemos que atender, hacer caso? Si se contradice la Constitución con un tratado, ¿a qué le vamos a hacer caso? Si se contradice una resolución miscelánea con una ley federal o con un tratado, ¿a qué le vamos a hacer caso? Bueno, esto lo vamos a ver caso por caso ya como tal en el curso que vamos a dar. Entonces, bueno, vamos a ver lo que es residencia fiscal. Conforme al Código Fiscal de la Federación, ¿alguien me puede explicar qué entiende por residencia fiscal? No sé, un montón, no pasa nada. Pues en este caso, la residencia fiscal es el lugar de donde obtenga los ingresos el contribuyente o la persona moral. Bueno, mira, como tal, lo que tú estás mencionando es una fuente de riqueza. Es que para efectos prácticos, para entender esta materia, hay que dibujar siempre de qué se está tratando. Tú me mencionas de dónde viene el ingreso. Eso es fuente de riqueza. Y hay también distintos tipos de fuentes de riqueza o de sistemas de tributarios mundiales, que son todos los ingresos que tú obtengas, y otros que son territoriales, que solamente son en el país. Hay otros que son una mezcla, ad hoc, que se llaman, y esos son para nacionales, para no nacionales. Hay que analizar país por país, dependiendo de dónde se tenga la operación. Entonces, regresando a lo que me dices, tú lo que comentas más, tienes la idea, pero es fuente de riqueza. Lo que se considera residencia fiscal para efectos, al menos del Código Fiscal de la Federación, que es en donde nos vamos a basar, la mamá de todas las leyes, nuestro marco jurídico tributario, que casi todo está ahí regulado. Digo, es un mar de información, pero el artículo 9 nos dice que la residencia fiscal la va a determinar para el caso de personas físicas el centro de intereses vitales y para el caso de personas morales en dónde está la sede de la dirección o de administración o dónde se toman las decisiones de la empresa. Hay que tener mucho cuidado porque hay muchos casos prácticos en los que todo esto siempre se tiene que aterrizar a casos prácticos y la verdad es que la teoría es mucha, pero una vez que lo empiezas a analizar y como les digo, haces este pequeño esquema en donde yo voy a dibujar la empresa fulana, empieza a contratar por aquí, por allá y con la ruta follow the money que le llamamos, es donde te vas a dar cuenta en dónde está realmente la transacción, quién tiene derecho a cobrar y en su caso, quién tiene derecho a acreditar o quién no va a ser sujeto de impuesto. Entonces, regresando al tema, hay empresas que tienen, me tocó ver, por ejemplo, una que tenía en Japón a su director general, pero este tenía videoconferencias con México
casi diario al final del día para revisar cómo habían sido las operaciones. Entonces, sí detonaba como tal la administración, la de este señor, para efectos del SAT. Y ahí tuvimos que demostrar con un montón de documentación que esto no era cierto, porque eso nos estaba detonando como tal residencia fiscal. Y la diferencia de la residencia fiscal a la fuente de riqueza son las obligaciones que tienes. Ada, por favor, veo aquí una mano levantada. Buenas tardes. A ver Sí. si te estoy entendiendo. Yo, por ejemplo, es una empresa de reciclaje y yo siempre pido factura y les tengo que retener el IVA, el 100% del IVA. Pero, por ejemplo, si es una empresa que tiene su dirección fiscal, está, no sé, por ejemplo, en Canadá, y no me va a dar una factura fiscal, o sea, no me va a dar un CFDI. Siempre por lo regular ellos como una factura casi en Excel, o sea, porque para ellos no hay tantos requisitos. En Estados Unidos o en Canadá no hay tantos requisitos. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿cómo puedo comprarles y al final de cuentas no tengo un CFDI, pero pues ellos, o sea, tienen todo constituido, su empresa y todo, pero no aquí? ¿Cómo puedo ahí comprarles y tener un comprobante? Ojo ahí, y es muy importante, justo ahorita que está saliendo la facturación 4.0, la autoridad mexicana se está poniendo muy restrictiva respecto a las erogaciones que se hacen, por lo tanto, no deducibles o deducibles si tenemos todo completo. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es nosotros mismos emitir un comprobante. ¿Qué pasa? Que tú lo emites, pero lo emites a nombre de ellos. Y en la descripción pones el tipo de ingreso que se trata y solito en la aplicación te permite poner la parte de la retención, que es donde tú vas a retener. Es el mismo criterio que tienes. ¿Dices que es desperdicio lo que estás vendiendo? Es desperdicio, ajá. Es el mismo criterio que tiene la autoridad mexicana de siempre para todo este tipo de personas. ¿Por qué dice la autoridad que se tiene que retener? Bueno, porque la persona que está vendiendo el desperdicio no va a llegar a decirle, oye, recibí 5 pesos en efectivo, ten, Hacienda, lo que te toca. Pues no, entonces por eso te piden que retengas. Es igual con los extranjeros. Ojo, aquí es muy similar. Por eso hay que entender si se trata de residencia fiscal o de fuente de riqueza. Porque cuando se trata de la fuente de riqueza, lo único que vamos a hacer es emitir el comprobante con el concepto. Hay que leer también la guía del 4.0 de qué es lo que se tiene que poner, porque ya la 3.3 ya lo venía diciendo. Sin embargo, con el 4.0 que llegó, también nos dice, porque hay veces en la que tú estás emitiendo el CFDI y cuando lo estás emitiendo no te dejas avanzar. ¿Por qué no me deja? Porque tienes que hacerlo justo con las claves que son. Ahorita no tengo a la mano cuál es la clave, pero si quieren, pásenme por ahí su correo y te mando las claves que tienen que tener el CFDI para que le pongas ahí porque te pide qué tipo de residente es. Y cuando le pones residente en el extranjero y le pones un RFC genérico, porque pues, es lógico que tampoco sí debe tener un tax ID, sí. Pero en este caso, para efectos del comprobante, lo único que te pide es un RFC genérico, como si hicieras una venta al público en general, así nada más pones RFC genérico. Y ahora, tip nuevo con el 4.0, porque muchas veces sale la duda, oye, ¿qué pasa con los CFDI que yo emita en los que el código postal, que ahora ya está pidiendo también la autoridad, no viene porque es un extranjero? No sé si alguien más está resuelto, Ada, o porque lo voy a comentar para que alguien más lo cheque en el grupo. ¿Sí contesté a tu pregunta o más profundizamos? Sí, pero bueno, a ver, por ejemplo, ahí yo tengo la duda. Entonces yo con la fiel de la empresa voy a generarle la factura, o sea, voy a generar un CFDI, pero me va a salir como egreso, ¿no? No, aquí hay Dime. Ok, o sea, yo le estoy comprando a ese extranjero, yo le estoy comprando el desperdicio. Y me quitaron un comprobante.
que no tiene efectos fiscales aquí en México. Entonces, ahí yo no tengo la duda, o sea, ¿cómo aceptarle esa factura? Entiendo que me dices, hazle tú una factura. Yo entiendo que es con piel, pero entonces me saldría como un egreso. Si yo facturo Sí. lo de él con mi fiel. Más bien, si tú lo haces, es un ingreso, cuando estás emitiendo, pero hay una opción ahí, que es la que tiene para extranjeros, y es donde ya se entiende que estás reteniendo. Al final, lo que estás tú colocando como impuesto, como en la cantidad, cuando ya empiezas a colocarlo, te va a dar la tasa. Y tú vas a colocar la tasa. Si aplicas tratado, esto también es importante mencionarlo, la autoridad fiscal nunca llega con el contribuyente A, vamos a poner un ejemplo, nunca va a llegar con Sony a decirle, oye, tú eres residente en Japón, entonces tú nada más me vas a retener, pero por las empresas que tienes aquí vas a tener establecimientos permanentes por algunos negocios y vas a tener también, vas a ser residente por la matriz. Entonces, porque hablando de residencia y de fuente, para ir identificando las diferencias que tiene cada uno, la residencia fiscal te da todo el chorro de obligaciones que tienes como contribuyente normal. La residencia, la retención solamente es la que se genera de la fuente de riqueza, y como en este ejemplo que nos mencionas, ¿quién está pagando? Siempre hay que hacernos esa pregunta. ¿Quién está pagando el servicio o el desperdicio? En ese caso, pues nosotros, la empresa. Exactamente. Entonces, ¿quién va a buscar, por lo mismo, quién va a buscar hacerlo deducible? México. Aquí hay que entender al contribuyente como el país. México va a buscar hacerlo deducible. ¿Con qué país? Con Canadá. Ok. Entonces, ¿quién va a tener el ingreso? Un canadiense. Entonces, ahí tienes que definir primero si ese canadiense tiene fuente de riqueza, ¿no?, o si tiene residencia fiscal. Una vez que ya defines esto, empiezas a meterte en el tipo de ingreso, ¿no? Este tipo de ingreso es por desperdicio. El modelo convenio tributario de la OCDE, si voy muy rápido, porque creo que voy un poquito rápido y ya estamos llegando al tiempo del live. Si voy muy rápido, por favor, me dicen si hay otra duda, por favor, levanten la mano, con mucho gusto. Nos confundimos más. Entonces, lo que vamos a ver en el modelo convenio son los tipos de ingreso que hay. Y este caso, por ejemplo, que me mencionas, está interesante porque es desperdicio. Normalmente lo que está regulado en los tratados es lo que viene en el título 5 del impuesto sobre la renta: venta de acciones, venta de inmuebles, rentas inmobiliarias, dividendos, regalías, servicios de asistencia técnica, conceptos que normalmente manejan corporativos, que normalmente manejan empresas grandes. Va a ser difícil que uno pequeño esté viendo este tipo de ingresos y normalmente no va a generar nada, es más difícil. Entonces, pero en este caso de desperdicio, vamos a decir, digo, yo de entrada, y me voy a aventar a lo mejor a alguien que esté aquí que también esté en la materia, que me diga, oye, vas a decir una burrada. No lo es, yo lo defendería con varios sustentos, sin embargo, yo creo que sí se puede debatir, se puede aplicar. Hay un artículo que es el artículo 7, que es beneficio empresarial, que te refiere al Código Fiscal de la Federación, algunas reglas misceláneas, y para no hacer cuento largo, lo vamos a ver en el curso, pero cuando tú entras en materia del Código Fiscal, vas a ver todas las actividades que se definen como comerciales, no vas a ver esa actividad, y cuando vayas a renta, no vas a encontrar esa venta de desperdicio. Y cuando vayas al tratado, dependiendo del tratado de qué se trate, ojo aquí, hay que leer el tratado, pero el tratado solamente te dice qué tipo de ingreso es. Las observaciones del tratado y los comentarios del tratado y las observaciones de las mismas nos dan la clave práctica de cómo aplicar los tratados para evitar la doble tributación, y el protocolo también de cada tratado. Entonces, aquí ya les digo, en el curso como tal lo vamos a ver y vamos a ver casos muy específicos. Ahorita ya para finalizar les voy a dar un caso de ejemplo, pero se parece. Al final,
no es que se parezca por el concepto, pero ¿qué es lo que vamos a aplicar aquí? Artículo 7, si lo pueden ir buscando, digo, en el curso yo se los voy a hacer llegar, les voy a dar todo el material, les voy a dar una presentación, les voy a dar el modelo convenio para que ustedes lo vayan leyendo. Y este modelo convenio es como si fueran legisladores internacionales, por así decirlo, porque prácticamente todo viene de tratados internacionales y de BEPS. Todo lo que la autoridad, el SAT de México, cuando hicieron en su momento alguna junta, fue y negociaron, y en esa negociación, cuando dijeron, estos son los tipos de ingresos que yo, México, reconozco, ok, entonces llega España, estos son los otros tipos que yo reconozco, entonces vamos a ir desempatando. Y una vez que tenemos todos los tipos de ingresos, vamos a decir, comentarios. Los comentarios del modelo son de todos los países. Y ahí hay comentarios en los que te dicen, oye, yo sí aplico la retención de los desperdicios. Yo, India, ¿sabes qué? Yo sí los reconozco como ingreso a España, yo no. Entonces, ahí en los comentarios vas a ver la clave de cada país, cada postura, cada posicionamiento de cada país, el que te va a decir, yo sí aplico, yo no aplico. Y después de eso, es que también hay que leerlo. Lo importante también de este tipo de tratados es leer. La base es leer e interpretarlos, tratar de hacer este diagrama de esta operación, de cómo se da. Y entonces, al final, después del comentario, viene la observación al comentario, que ya la autoridad dice, ahorita voy a lo que dice Sosa, ya la autoridad nos dice, ¿sabes qué? Yo me opongo, México, yo me opongo a tratar los desperdicios, para mí no existe, ¿no? Y entonces te refiere la misma observación al comentario que vayas al artículo 7. Estas son las claves, los comentarios y las observaciones de cada tipo de operación que se vaya dando. Y sobre cada uno hay también regulaciones adicionales que pueden venir en la ley del impuesto sobre la renta, que pueden venir en la resolución miscelánea fiscal, que pueden venir en el código fiscal también, o que pueden también derivarse en artículo 3, que te manda alguna disposición, es como en materia supletoria, digámoslo así, y te vas a cualquier otra ley, que tenga que ver con el caso. Entonces, vamos a lo que dice, creo que ya estuvo, ¿verdad? Sí, digo, cualquier cosa ahí les voy a dejar también para que me escriban, y lo revisamos. Bueno, para saber país, dice Elizabeth Aguilar, para saber qué país tributa considerando la ubicación física. Sí es la ubicación física, pero sobre todo la fuente, porque, por ejemplo, ahorita estamos viendo que otro ejemplo grande, Amazon, siempre está vendiendo en todo el mundo y tienes que ver en dónde fue la última venta. Hay veces en que te lo compran en un país, pero de ese país se lo revendió a otro, y sobre todo, digo, Amazon es un ejemplo de una empresa grande, pero de transacciones pequeñas, para poderlo ejemplificar un poquito mejor. Si hay alguien aquí que lo ha visto, lo podrá comprender un poquito más. Si no, de todos modos, les digo, lo vamos a ir profundizando en el curso. Si Amazon le vende a España, pero ese de España se lo vendió a Estados Unidos, pero ese se lo vendió a Japón, entonces ya tenemos varias ramificaciones. ¿Y qué es lo que les comentaba al principio? Follow the money. En donde esté el consumidor, en este caso, es donde normalmente se va a grabar con IVA. ¿Qué tiene que ver con la acción 1 de economía digital de BEPS, que también vamos a ver en el curso? Entonces, de ahí vamos a ir definiendo, pero voy a ir a la pregunta. Sí. Considerando la ubicación física, sí, pero no necesariamente, Eli. Lo que tenemos que ver es quién paga y quién recibe el ingreso. No solamente la ubicación física, porque ubicación física, sí, si se trata de operaciones simples, pero si nos vamos a una estructura ya más avanzada, sí tenemos que ver dónde está la fuente, ¿sale? ¿Dónde está quién paga y quién recibe? Y una vez que determinamos quién, si se va a pagar y si no. Si se va a pagar, entonces, ¿quién va a acreditarlo en el otro país? Y si no, bueno, ya no se pagó en ese país, solamente se paga en el otro. Y si el otro ya no lo graba, bueno, ahí ya todo mundo de fiesta. Los pedimentos de mercancías son donde pagan los impuestos o en las facturas. Y Sosa, no entiendo bien la pregunta, la redacción. Por lo que trato de darme una idea, es si en los pedimentos se aplica o no,
porque es materia totalmente diferente. Ahí es importación y exportación. Exportación es a la tasa de IVA del 0%, y la importación, como tal, si aplica, es de 16%. Tiene que cumplir con reglas de comercio exterior, pero es otro boleto. O sea, es muy distinto, porque las mercancías no son un ingreso que se esté grabando en los tratados, porque justamente pues, es lo que tienen casi todas las empresas, ya sea servicios, ya sea mercancías, etcétera. Digo, con los servicios hay que ver cada uno, pero si es del giro normal de la empresa, normalmente no va a aplicar. Pero si hablamos de importación y de exportación, no aplica. Ahí para eso está el comercio exterior y sus reglas, y pues son operaciones que con tipos de ingreso comunes, por lo tanto no aplica. No sé si respondí bien a la pregunta, si no, con mucho gusto, si la podemos mejorar un poquito el cómo está redactada, y con gusto la vemos. Luego, una persona que vive en el extranjero. ¿Sí? ¿Alguien? Dice Jacqueline, una persona que vive en el extranjero y recibe dinero de México. Hay que definir qué tipo de ingreso está recibiendo, porque pues, si son remesas simples, ¿no? Pero si es un corporativo que está enviando, sí, o si es una persona física que igual está enviando, pero estamos hablando de que hay un establecimiento permanente, ¿no? Ahí también hay que revisar, porque si no, también hay que presentar algún aviso, o etcétera. Hay que revisar este caso específicamente. Y bueno, aquí tenemos conectado ya a nuestro co-host. Hola. Hola, ¿cómo estás, Arturo? Pues bien, aquí corriendo, Sí, porque estaba viendo, sí, ya por eso estaba aquí contigo, ya que me comentaste que estabas por ahí en un diplomado. Y pues bueno, muchas gracias por todos los que se conectaron. Recuerden que va a estar el curso de impuestos en el extranjero, donde ¿qué vamos a ver ahí en el curso? Arturo, si nos puedes especificar un poquito más, ¿qué es lo que vamos a ver? Sí, mira, una vez que ya vimos lo que ahorita tratamos, les voy a dar varios ejemplos. Yo creo que ahorita, para finalizar el live, por ejemplo, si una empresa decreta dividendos, creo que es un tema ya más específico, un ejemplo de esto que vamos a ver. ¿En dónde está? Hay que preguntarnos quién paga, quién recibe, como lo estábamos diciendo. También hay que definir si hay fuente de riqueza o si es residencia fiscal. Una vez que definamos, vamos a irnos a la ley doméstica. Siempre primero ves ley doméstica. Si no está en ley doméstica, si no te atrapa, es que aquí se habla mucho con tecnicismos, pero hay que tratar de hacerlo lo más simple que se pueda. No es qué tipo de ingreso va a grabar el impuesto de la renta con el título de quinto, y te quedas dormido, ¿no? Es si te atrapa o si no. En tema práctico, ¿estoy dentro de lo que la ley dice o no estoy dentro? Y si estoy dentro, ok. Si va a aplicar, ¿qué tasa va a aplicar? Un caso práctico, por ejemplo, que a todos nos puede tocar en algún corporativo, o para alguna persona que nos pregunte la asesoría, es, oye, yo decreté dividendos. Ajá, ¿a quién? A mis accionistas. ¿De dónde? Estados Unidos. ¿Quién pagó? México. ¿Ok? Vas a buscar en el tratado. Primero en México ya buscaste que sí entras en el artículo de dividendos. Es del 164, por ahí, alguno de esos, es el título quinto, y te dice la tasa. Entonces, tú vas a buscar la tasa. Oye, 25% de tal operación, no, es un montón. Imagínate, 25% de 10 millones de dólares. Te voy a dar 2 millones y medio, Hacienda, pues mucho. Entonces, me voy a ir a ver si hay alguna tasa más baja. Entonces, cuando yo veo el tratado Estados Unidos-México y veo que hay una serie de requisitos en el artículo 10 que debes de cumplir, pero realmente son muy pequeños. El convenio es muy chiquito, pero de ahí todavía te vas a los comentarios, observaciones, para ver si cumples, y una vez que lo hagas y veas que hay una tasa más baja que dice 10%, pero te pido que los accionistas tengan más del 25% de la empresa. Porque si tienen menos del 25%, quiere decir que se están llevando nada más dinero, están haciendo pocas operaciones y por ahí algo raro, entonces yo te voy a cobrar normal. Pero si es más del 25%, entonces sí, ¿sabes qué? Dividendo al 10% y de pagar el 25%, ok, ya voy en el 10, pero ¿qué crees? Que yo cumplo más del 25, llego al 80%, entonces ya no soy sujeto de impuestos sobre la renta en México. Imagínate que le digas a un corporativo, oye, de mis 10 millones de dólares no voy a pagar nada, pues gracias. Y si allá en Estados Unidos soy una LLC tampoco, pues gracias, ya no pagué nada. Ya son casos que vamos a ir viendo poco a poco.
Perfecto, Arturo, muchas gracias. Y todos los chicos que estén interesados y que tengan dudas todavía sobre los pagos en el extranjero, sobre las retenciones, sobre el IVA, aplica o no aplica, sobre el ISR, en este curso lo van a ver y lo van a tocar tratados, van a tocar específicamente cómo tratar esos pagos que están por ahí, pues, recibiendo sus clientes del extranjero. Entonces, aquí ya les dejé toda la información. Aquí está el link directo a mi WhatsApp o al WhatsApp para que les enviemos información y también, pues bueno, puedan participar. Recuerden que, pues bueno, tenemos por ahí, el costo es de 699 y pues pueden participar, ¿correcto? Muchas gracias, Arturo. Y pues Al bueno, contrario, ahí les dejo mi espero... celular y mi correo por cualquier cosa. Suerte, Perfecto. cuídense. Hasta luego, Bye. saludos.